Hola, hola, aquí en Perú son las 1:11. 1:11 es un número perfecto para poder empezar, es una iniciación espiritual. Y pues hoy entrevistaremos a Arnaldo. Arnaldo que muy amablemente se ha contactado conmigo y pues llevo ya tiempo de haberme contactado con él. Está en Italia. ¿Qué hora es en Italia, Arnaldo? Muy bienvenido aquí a este espacio de co-creación. Gracias, Gisela. Son las 7:11, ¿no? 7:11. De noche. Normalmente tendríamos que, sería la noche, ¿no? La noche ya oscurece, estamos completamente en la parte opuesta, ¿no? En invierno, mientras que ya está en verano, acá estamos en el invierno. 7 y Acá nos 11 en estamos casi toda Europa también, ¿ok? Qué lindo. Mira, y estamos tú tal vez en la sombra y el invierno y nosotros acá en un verano y un espacio muy iluminado. Mm. Y reflexionando sobre esta dualidad y tal vez también sobre lo que te lleva a ti ser un peruano que estudió psicología, que estudió terapias alternativas, a crear tu propia escuela. ¿Puedes contarnos cómo así te nace esta misión de Inca Healing School? Encantado, Gisela. Sí, en realidad hay que observar la dualidad desde el aspecto de la integración, ¿no? Lo que Sí. proponemos es la integración de los opuestos, ¿no? Y de esta forma como que surge el equilibrio, la armonía, ¿no? Yo vivo acá en Italia, ya son 20 años, casi 20 años. Como dicen, Gisela, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eh, Siempre me he caracterizado por ser, según yo, un luchador, ¿no? En mis tiempos era un che guevarista, ¿no? Y Oh, siempre dije que en todos los contextos, pues como que hay que poner el hombro, hay que empujar el carrito, ¿no? Hay que surgir, ¿no? Eh, Normalmente me he graduado en Perú, ¿no? En una universidad particular. He sido psicólogo, he trabajado en diferentes lugares, pero cuando he emigrado en Italia, lo que he hecho es valer mi título, ¿no? Es hacerme reconocer, ¿no? Pero con el paso del tiempo y al conocer, al saber que de repente como un licenciado en psicología en Italia, como que tiene poco campo, opté por estudiar psicoterapia. Entonces, fue duro porque ya sabes, cuando los años pesan, Gisela, como que ya las neuronas tienes que encontrar esa neuroplasticidad donde no te imaginas. Y en ese sentido, como que terminé la carrera de psicoterapeuta transpersonal por 4 años con todas las exigencias. Entonces, desde entonces, soy psicólogo y psicoterapeuta transpersonal con todos los derechos, ¿no? Y paralelamente, pues en Perú principalmente siempre recibido una formación no solo de la parte académica, sino también de la parte eh, ancestral, que seguramente vamos a conversar, ¿no? Con las preguntas que tienes preparadas, ¿no? Con ancestral digo y hago referencia a la parte chamánica, a la parte eso. holística, a la parte medicinal, a la parte que de repente me ha permitido, ¿no? Conocer en todos estos años, ¿no? Con todos estos años de experiencia, de repente, pues un poquito más, ¿no? Porque como alguna vez teníamos a un bibliotecario, ¿no? Ricardo Palma, ¿no? Que él, después de la guerra con Chile, comenzaba pues a buscar los libros, ¿no? No habían, los chilenos habían llevado todo. Entonces él Ese chileno. buscaba, ¿no? Buscaba libros entre los coleccionistas privados, pues le decían el mendigo, ¿no? Entonces yo Bibliotecario también, mendigo, claro. exacto, he pasado mucho tiempo en mi vida equivocándome también en algunos casos, Ese pero, proceso. pero siempre apuntando a que se aprende,
a que a veces hay que repetir las cosas, repetirlas más de una vez para aprender, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ya estoy muy feliz del espacio que ocupo, de las cosas que he creado. Como bien dices, hay una escuela, el Inca Healing School, que es prácticamente como si se tratara de un hijo, ¿no? Ha sido una obra que ha evolucionado, una obra maestra, que ha visto de repente, ha nacido en el año 2009, pero ha evolucionado y después se ha formado, se ha creado como una institución, como una escuela abierta para todo el mundo, justamente para enfocar las enseñanzas de las medicinas tradicionales, ancestrales, y con respecto a este nuevo milenio, ¿no? O sea, para brindarnos esa oportunidad y conocer también nuestras medicinas propias, autóctonas, aunque si no soy más bien integrador y holístico, pero siempre he hecho una mirada un poquito más precisa sobre todo lo que proviene de nuestros antepasados, Gisela. Hermoso, porque yo justo hago un engranaje de cuando te vi por primera vez aquí en Perú en el año 2009, creo que fue. 19, Ah, 19, 19, 19, 19, ¿no? Justo cuando hicimos la iniciación sí. con, con Don, Mariano, don Mariano don Quispe, Mariano, sí. don Mm, Mariano Quispe. Esa es sí. una iniciación para mí, un proceso que me ha llevado a buscarme y a buscar respuestas a mis inquietudes espirituales, ¿no? Es algo sutil porque ahí descubrí poderes que pues, no revelé, pero de todas maneras creo que tú nos puedes hablar mucho sobre ese despertar que están dándose ya de manera más general hoy en día. Cuéntanos un poco sobre este contacto con don Mariano, con el poder ancestral. Pues fíjate que de pasar de un maestro a otro, incluso tuve un mentor acá en Italia, puesto que me di con la sorpresa en el año 2008-2009 que existía, alguien me comentó, Arnaldo, pero hay una publicación, un libro que todas las mujeres leen porque es paisano tuyo y tienes que leerlo. Entonces yo, pues veo quién es el libro, Don Hernán, ¿no? Es un maestro genial que vivió mucho tiempo en Italia también y bueno, escribió este bestseller, ¿no? La profecía y la curandera. Entonces lo leí, caramba, qué genial, ¿no? Qué genial que otro peruano haya logrado un, un público, ¿no? Propio, cuando no se trata propio del Perú, ¿no? O sea, nadie es profeta en su tierra. Este libro fue magnífico como para darte un input, ¿no? Un impulso potente y obviamente fui a sus cursos, estaba ahí presente en primera fila para escucharlo a este curandero peruano, ¿no? Y han pasado muchas experiencias, he pasado muchas experiencias con maestros autóctonos. Creo que tengo una debilidad por los maestros más ancianos, los maestros que según yo representan completamente la figura metafórica del anciano de conocimiento, ¿no? Por eso es que tengo en cuenta a don Solón Tello, un maestro anciano amazónico, o como en este último caso, ¿no? Don Mariano Quispe, ¿no? Un sacerdote importante dentro de su comunidad, así como don Juan Núñez. Bueno, cuando he tenido diferentes maestros, al final yo dije, bueno, ya me cansé de maestro, ¿no? Ya creo que he llegado a un punto, ¿no? Entonces, cuando yo dije, voy a comenzar con lo mío, voy a comenzar con lo que sé, voy a comenzar a darle un impulso, sobre todo reinventándome después con la pandemia, lockdown. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cómo hacer, cómo salir adelante, ¿no? Por una cuestión de gran sensatez, una cuestión cuando sabes que las cosas te llegan en un punto como si las coordenadas se juntan, ¿no? Si yo siempre preguntaba por un maestro anciano al cual tenía entendido que manejaba unos temas que a mí me interesaban, pero que no estaba al alcance, o sea, era imposible
de repente saber dónde Como, está o cómo ubicarlo, ¿no? Entonces fue el amigo del amigo del amigo, de este modo que logré, ¿no? Establecer un contacto con don Mariano y justo estaba en Perú en el año 2017, ¿no? Y justo fue preciso porque me dijo Arnaldo, justo está en Cusco y si vienes ahora, y como yo estaba en Perú, fui a Cusco, lo encontré y creo que desde ahí comenzó una historia aparte, ¿no? Con un maestro que ya tú dices, bueno, este es el anciano que había estado esperando desde hace mucho tiempo, no solo por su capacidad para poder establecer una empatía, un conocimiento, un compartir sincero, abierto, honesto. Tú lo ves cuando, uy, humilde, sí, es exacto, ¿no? muy de corazón Te da abierto. con el solo hecho de comportarse, de moverse, te está enseñando, ¿no? Con el solo hecho de a realizar como se dice, sus oraciones, realizar sus prácticas, estás aprendiendo. Entonces, yo me acerqué mucho a este maestro, lo declaré como que, bueno, con este señor, ya, bueno, y justo encontré estas tradiciones que según yo estaban ya prácticamente por desaparecer, nos enseñó por mucho tiempo, las aprendí, solo sí, cuando don Mariano nos autorizó, te hablo porque somos un grupo de dos, tres, cuatro personas, ya te dice el maestro, tú estás listo y tienes que ahora salir. Entonces eso fue como una confirmación para lo que yo llamo ser una persona puente, porque don Mariano me lo dijo. Si eres un chacarún, Arnaldo, tienes que realizar tu misión. Pues yo respiré profundo y solo le dije muchas gracias y bueno, siempre tengo contacto con don Mariano. En aquella oportunidad, en el 2019, eh, fue toda una empresa gigantesca, te digo, que a veces las cosas no permiten ver el trabajo invisible, Gisela, ¿no? Detrás de cámaras, como se dice, ¿no? Preparar Sí, que llegase, prepararle el avión, prepararle los boletos, el hotel, el transporte, y llegó con una comitiva, ¿no? No llegó solo, ¿no? Entonces, menos así. mal que el público respondió. Llegaron, tú, como bien te recuerdas, llegaron gente hasta Argentina, de Chile, de México, México, tengo una amiga ahí, sí, y sí, muchos peruanos, ¿no? De Colombia. claro. Y bueno, esa es la historia porque no, siempre mantengo muy presente a don Mariano porque Él nos ha enseñado diferentes tradiciones ancestrales, que si no fuera por esas enseñanzas, yo creo que mucho de lo que Él conoce estuviera ya perdido, extinto, como yo digo, Esa ¿no? iniciación que hicimos juntos en el retiro con todos los extranjeros, es paralela, parecida a la de María Pasa, donde usan los elementos para poder canalizar esas energías sutiles. Sí, ambos, tipo Doña María Paz, don Martín Quispe y en este caso don Mariano, son maestros sacerdotes de la comunidad de Quero, que se encuentra en Paucartambo, en Cusco, ¿no? Ellos nos transmiten estas enseñanzas como si se tratara de un legado histórico, es decir, es como si hubieran abierto una puerta en el tiempo y nos transmiten enseñanzas originales en este caso, ¿no? Las cuales no son únicas, es decir, tienen una amplia variedad de enseñanzas, ¿no? Doña María conoce de repente un sector, una parte fundamental con sus hijos, porque ahora trabaja muy bien con sus hijos. Don Martín, que es otro maestro alto misayo, también conoce una parte de la tradición y don Mariano conoce otra parte. Entonces son como si se tratara de una amplia comunidad, pero con diferentes linajes. El linaje en la comunidad andina es fundamental, es importante. Antiguamente le llamaban las panacas Ana. incas. Y en ese Sí, sentido, don Mariano comparte, por ejemplo, las enseñanzas de la Ñusta Carpay, ¿no?
de la sacerdotisa andina, que hoy Ajá. yo llamo, hoy por hoy llamo las siete curanderas, ¿no? Y don Mariano me ha autorizado, obviamente, sí, porque se trata al fin y al cabo, de siete curanderas. Y comparten con los otros maestros, no son únicos. Yo creo que los más importantes maestros de la comunidad de los Quero sobrepasan los 30, serán unos 30 más importantes. Está Guillermo Sonco, donde están los Paucar, donde están tantos y otros maestros de los cuales podemos aprender muchísimo. Pues es como si se hubiera abierto una enciclopedia, ¿no? Gracias a ellos. Y en esta información de enciclopédica que te envían estos maestros, dinos cómo nos podemos proteger de tanto ataque energético que hay usando tu método especializado, ¿no? Cuéntanos cómo me puedo proteger de esto negativo que va rodeando la Tierra y de lo cual estamos liberándonos. Claro, Gisela, imagina la forma de un samurái, ¿no? Un samurái con una armadura, ¿no? Impenetrable, ¿no? Y de repente, cuando uno se imagina que hay que protegernos, lo primero que pensamos en fortalecer, en cubrir nuestro cuerpo, ¿no? De una armadura, como si también se tratara de un soldado de la Edad Media, ¿no? Lleno de metales, ¿no? Proteger, ¿no? De repente proteger porque años atrás te podía caer una lanza, una flecha, o te podías morir de un piedrazo, una piedra, ¿no? Claro. En el mundo actual, normalmente el tema de la protección ocupa un rol, digamos, importante, ¿no? Sobre todo a nivel energético, ¿no? Normalmente tú vas a encontrar numerosos cursos de protección energética que se ofrecen. También hay una parte dentro del Reiki que ofrece la protección energética, cómo protegerse. En el contexto andino, Gisela, normalmente también existe una panacea de recursos, de qué poder hacer, de qué hacer, en qué situaciones y cómo. Y lo que hay presente son las prácticas andinas. Las prácticas andinas son las que pueden de repente darnos una respuesta más amplia. Si yo te digo de repente, esto es como si se tratara, es español, pero como si se tratara de otro lenguaje. Hay que proteger o estimular los chumpes, las fajas energéticas para proteger el potpo, es decir, el campo energético para que esté resistente y luminoso. Yo digo de repente, esto no se entiende si de buenas a primeras mencionamos ñawis, potpo, cinturas, fajas, chumpis, porque se basa en un sistema propio, en un sistema que presenta sus propios centros energéticos, su propia estructura, su propia forma de ver las cosas, de cómo se ve la energía. El maestro, don Mariano, y muchos otros maestros que tienen mucha experiencia, de las cuales yo digo, pues tienen toda la razón. Normalmente se llega a la determinación, a la conclusión que en esta vida no tenemos nada de qué protegernos. Si nosotros llevamos una vida intensa, espiritualmente elevada, con un estado de conciencia superior, con una mente abierta, con un conocimiento de en qué, cómo fluye nuestro cuerpo, nuestro campo energético, entonces todo está en armonía. ¿Qué puede suceder? No nos puede suceder nada. Entonces, de repente uno de los principios de la medicina energética andina es la de reorientar un poco los procesos, ¿no? De repente, si tenemos esa necesidad de protegernos con una coraza, de repente con una armadura, como decía, ¿no? Entonces estamos pensando en la dualidad. Pero desde el momento que nosotros decimos, pues bien, voy a mejorar mis propias competencias, voy a mejorar mis propios flujos energéticos, voy a conocerme a mí mismo, conócete a ti mismo. Entonces,
serás tú la que de repente tendrá ese privilegio, ¿no? De decidir qué entra y qué no entra dentro de tu campo personal. Eso ya es una protección. Es decir, en conclusión, la respuesta a esta pregunta es que la protección emerge con la propia luz interior. Cuando uno es fuerte espiritualmente, nada puede perjudicarnos. Entonces, en ¿Y ese cómo sentido, podemos orientar a los demás para que eleven su estado vibracional tan alto que nada que sea de baja vibración lo toque, ¿no? Aquello que podemos integrar, pero no estamos a su merced. No vamos a ser débiles porque tenemos nuestro propio poder y creemos en nuestro poder, ¿no? Hay gente que pues no está despierta, no tiene conciencia y no sabe cuán poderoso es como ser humano. ¿Cómo pueden elevar ese estado vibracional? pues decía uno de nuestros patriarcas de la psicología, Carl Jung, que hay que promover la individuación de las personas. Es decir, las personas tenemos que declararnos presentes, únicos y originales, ¿no? A partir de ese principio, como que desde toda la edad evolutiva, de repente con todos nuestros problemas, Gisela, traumas, una familia disfuncional, de repente numerosos episodios problemáticos, pero cuando tú eh, sobrepasas la adolescencia, la juventud y llegas a una adultez con maduridad, con madurez, ¿no? Con madurez en la cual de repente sí, o sigues con los mismos patrones o decides la vía de la autocuración, autosanación. Entonces, lo que se propone normalmente, Gisela, es que ah, aún considerando todo este mar de experiencias que uno haya podido tener, porque siempre a veces cuando uno habla de estas cosas nos focalizamos en las personas que tienen problemas, en nuestros pacientes, ¿no? En las personas que de repente han sufrido o sufren y han tenido eventos traumáticos, o las personas que de repente tienen problemas familiares porque de repente algo hemos encontrado en el árbol genealógico, ¿no? Pero es básicamente una decisión personal, es una autodecisión, una decisión personal de un llamado interior que te dice a ti, tú tienes la posibilidad de mejorar, de salir, de elevar las frecuencias. Pero si no tienes ese llamado, entonces todo es prestadito, ¿no? Es temporáneo, es pasajero, ¿no? Es como, si te doy un ejemplo, para cualquier tipo de tratamiento, el primer requisito, Gisela, es siempre que la persona tiene que pedir ayuda. Sin esa solicitud de ayuda, es poco o nada, con lo cual el terapeuta puede hacer, porque si no, tú estarías o uno estaría pues con el afán de prestar energía, de sobreponerse a las personas, ¿no? En conclusión, según mi punto de vista, según mi experiencia, normalmente tenemos la posibilidad, ¿no? de, eh, de mejorar las propias competencias personales. Es como una autosuperación, es como una autodeclaración de repente, mejorar cuando llegas a un momento y las cosas como que ya, o tomas esta decisión o no. Entonces, en un determinado momento, la propia decisión es personal. Quien decide mejorar su nivel vibracional, su nivel de estado de conciencia, yo creo que es propio un llamado personal. Quien no está todavía en estas frecuencias, de repente va a tardar un poco más del tiempo necesario para poder despertar, de poder realizar este despertar. Pero piensa tú, ¿no? Dos adolescentes que tienen severos problemas. Uno de repente decide por las drogas, por una búsqueda equivocada, y otro adolescente, aún considerando todos esos problemas, decide estudiar, decide salir adelante, decide curar, decide sacar adelante a la familia.
¿Y qué ha sucedido? Si ambos adolescentes presentan de repente las mismas características, es una cuestión que tiene que ver con los propios patrones personales interiores, ¿no? De cómo poder desarrollar y despegarse de, digamos, de las condiciones, el condicionamiento al cual uno está sujeto, ¿no? En realidad, para concluir esta parte, lo que yo te puedo decir es que sí es posible salir, salir, siempre y cuando esa sintonía, esa radio que te está llegando al oído, ¿no? Que tú escuchas, de repente, que después viene a llamarse como un llamado personal, tú escuchas el mensaje. De alguna forma se despierta el interés hacia, de repente, escuchar el mensaje que te invita a la autosuperación, a mejorar, digamos, el status quo presente, actual. Todo es una cuestión de también de espacio-tiempo, de cuándo te llega esa información. Y creo oportuno decir que el mejor mensaje que podemos darle a la comunidad, a las personas que después van a escuchar esta entrevista, es que todos tenemos derecho, pero hay que estar atentos, hay que estar abiertos a recibir, digamos, ese llamado, que se puede despertar dentro de nosotros, pero está muy bien, es fabuloso, pero hay que responder ese llamado para lograr una verdadera sintonía con la autenticidad personal y para lograr todos nuestros propósitos más importantes, ¿no? ¿Ok? Sí, cuando usamos tu método de Nika Healing, tomamos posiciones corporales. ¿Cuáles son estas posiciones corporales más comunes utilizadas durante una sesión Inca Healing? El método Inca Healing eh, se basa en las enseñanzas de nuestros maestros andinos y, bueno, ninguno de ellos te ofrece o te proporciona un manual o te describe un libro, ¿no? Aquí, esta es la práctica, no. En realidad, Arnaldo Quispe lo que ha hecho en todos estos años es recoger estas enseñanzas, es repetirlas, de repente practicarlas para mí mismo, ¿no? Y después proponerlas en blanco y negro, es decir, escribiéndolas, de repente a veces con un diseño, de repente cómo resulta si esto de repente se coloca el color rojo al centro energético del ombligo. Entonces, cada punto ha tenido un importante trabajo, o sea, tiene un trabajo de por medio, un trabajo al cual me he dedicado en todos estos años, ¿no? El Inca Healing presenta un buen bagaje de técnicas y prácticas, prácticas manuales, prácticas energéticas y prácticas con el cuerpo principalmente. En lo que se refiere a las posiciones corporales para el Inca Healing tranquilamente como que sincronizan con los tratamientos de nuestros maestros. Se puede trabajar con la persona estando de pie, se puede trabajar con la persona, es muy elemental trabajar con la persona recostada de repente en una camilla, recostada de repente en un futón, en una cama, por último, y se puede trabajar con las personas también sentadas. Hay prácticas que se realizan con las personas sentadas, ¿no? De repente, eh, cada una de estas posturas o posiciones obedece a un conjunto de prácticas. Menciono solo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de tratar a una persona que está de pie, ¿no? Y le pasamos unas piedras que en el mundo andino se conocen popularmente como piedras del chamán. Son jiguayas, pero una es roja y una es negra, ¿no? Son pesaditas, ¿no? Entonces, la especialidad de estas piedras es, por así decirlo, como que extraer, succionar de otra forma toda energía pesante, toda energía que sea densa, que sea de repente difícil de digerir, que corresponde a la limpieza de todo el centro del ombligo, el ombligo es un centro fundamental para lo que es la transmutación de energía.
Y cuando pasamos esta piedra, eh, encontramos que las personas como que sienten, ay, pues como si la crisis curativa, ¿no? Sienten deseos de vomitar, deseos de eliminar, como que tú sientes el aliento muy, muy pesante, como que las personas sienten, porque se trabaja también con la respiración, sienten que necesitan un apoyo, entonces ahí tú les das un apoyo, pero extrae. El resultado de la práctica es que eh, purifica, purifica. Y eso es solamente un primer paso para la práctica que viene después, que es restablecer las energías, ¿no? Restablecer en sincronía con cada punto energético para crear esta telaraña en todo el campo energético, ¿no? En realidad, como repito, la medicina energética andina, en este caso el Inca Healing, que es el método que yo estoy proponiendo, se basa justamente en la especialización de todas estas prácticas. El terapeuta andino en lo que se va a formar es precisamente en este conjunto de conocimientos, pero primero para emplearlos para sí mismo, para que tiene que autoexperimentar, tiene que saber cómo funcionan estas prácticas consigo mismo y después para de repente, en el mejor de los casos, o tener pacientes o enseñar, ¿no? Así está Claro, diseñado. lo entiendo porque también yo como consteladora he aplicado estas herramientas en mi autosanación y recién cuando una sabe qué se siente, cómo se siente, para qué se siente, es que puede trabajarlo con sus clientes, ¿no? Y saber orientarlos, y saber guiarlos usando estas herramientas, porque ya sabes cuál es el peligro, o mejor dicho, el beneficio. Igual cuéntanos tú, ¿cuáles son estas contraindicaciones de usar el Inca Healing? Pues en realidad no he encontrado mayores contraindicaciones, ¿no? De repente sí, dado que se trata de un bagaje, o sea, de un elenco grande, enorme de prácticas y técnicas energéticas, de repente, pues, a alguien que está ustionado, está quemado, ¿no? No le vas a realizar la práctica cual se realiza un masaje energético por razones obvias, ¿no? Pero sí, la gran mayoría de prácticas está orientado justamente a restablecer el flujo armónico en el cuerpo o para centrar o descentrar o mover, pues, en fin, para poder lograr justamente lo que llamamos la, el equilibrio energético en el cuerpo, ¿no? No he encontrado mayores contraindicaciones. Como te repito, son solo situaciones, por así decirlo, eh, administrativas, de setting, ¿no? Porque de repente si... Tú comentas, alguien quemado, podría decir alguien que tiene tal vez un estado psiquiátrico, un estado Quemado digo a quien estresible, que tal tenga... vez no puede digerir todo el movimiento energético interno que lleva su ser. Quemado, y lo decía por una quemadura física, ¿no? Cuando te expones de repente, digo, de repente no vas a emplear una práctica en la cual normalmente trabajas con un tipo de... porque se crea un calor, una temperatura humana importante. Entonces, con una persona que tiene inflamación, de repente vas a tener cuidado, ¿no? Claro. Sí, has mencionado una parte muy importante porque normalmente decimos en Inca Healing trabajamos con personas que son, entre comillas, sanas. Eso quiere decir, si de repente se propone una persona que presenta una psicosis esquizofrénica, una psicosis Ujú. de cualquier tipo, pues Claro. es raro, pero normalmente no se acepta por razones obvias, ¿no? En cualquier caso, se podría sí aceptar en el caso de que de repente venga acompañado de algún familiar o un pariente, porque no sabes hasta qué punto, ¿no? Por su estado psicológico, la persona pueda confundir los hechos con la realidad y con la fantasía, ¿no? Entonces, se escuchan muchos casos en los cuales de repente con un tratamiento, ¿no? holístico, algunos pacientes como que agreden, ¿no? O algunos pacientes escapan, o algunos pacientes como que salen de la entrevista, que no es el caso del Inca Healing.
pero tratamos de lograr que llegue a las personas, como te repito, adultas, completamente, ¿no? Sanas, y bueno, ayudarlas desde ese punto de vista. Bueno, sanas en el sentido de la salud mental, ¿no? Porque es Por fundamental. supuesto, por ejemplo, cuando uno va a tomar ayahuasca, guachuma, los honguitos, también la recomendación es que estés en un estado de equilibrado mental y físico. ¿Por qué se abren portales? Porque se abre lo que hay dentro de ti y a veces tenemos nuestros demonios muy alimentados, ¿no? El ego lleno de envidia, el ego lleno de miedo, el ego lleno de violencia. Entonces, por ahí tal vez puede ser una contraindicación que esto no es una prueba, un desafío, sino es parte de un proceso de crecimiento espiritual y de autosanación. ¿Cuáles son las formas en que podríamos nosotros participar de tu próximo curso en Lima? Este mes de mayo, 3 y 4 de mayo, tienes ahí un curso precioso, he visto la descripción. Cuéntanos un poco cómo podemos participar en esto y dónde es. Bueno, para comenzar, fue interesante que mencionaras sobre las plantas maestras, porque es un trabajo que no está lejos para nosotros, ¿no? No es lejos como de repente en algún tiempo uno considera, quizás tengo que ir a la Amazonía. Ahora entiendo que se ofrecen, ¿no? Se ofrecen ceremonias en Lima, se ofrecen ceremonias por Incluso sin todas partes. ceremonia, de libre te lo mandan los Los microdosis. frasquitos, Sí, microdosis, sí, 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 se ha comercializado, ¿no? Es ya uno de comencé. los riesgos a los cuales nos exponemos por esta globalización, ¿no? No se puede Sí, controlar. Yo no estoy en contra, porque no tengo una posición de sí o no, me gusta, no me gusta, porque sería entrar en dualidad, ¿no? Yo creo que es un claro. fenómeno humano, ¿no? Y lo que llega, llega, ¿no? Entonces, sí, nosotros que somos las personas a las cuales llega, tenemos que saber elegir, tenemos que saber interpretar y hacer una lectura muy específica de qué nos está llegando y con quién nos está llegando, ¿no? Estas medicinas ancestrales son muy importantes. Por ejemplo, de repente, para un buen número de personas va a ser desconocido la palabra de realizar una ceremonia de mesada. Para otros va a ser desconocido realizar una ceremonia de cuarto oscuro. Son prácticas que se están dando con resultados, ¿no? Pero nadie las conoce, no sabemos. Cuando hablamos de una limpieza y una lectura con la pasada del huevo, sí, sí, es fácil, pero en realidad hay que especializarse también en ello. No sabemos de repente, qué instancias, qué espíritus, en este caso, con las cuales vamos a contactar. Yo creo en la especialización. Siempre propongo especializarse en lo que uno va a entrar, no quedarse solamente en la superficie, ¿no? No, así nomás quiero un poquito. Ni siquiera uno lo experimenta consigo mismo y ya lo estás enseñando el día siguiente. Eso es un fenómeno comercial, ¿no? Simplemente describo los hechos, no por criticar, porque hay que dejar, como dice la ley, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. No se puede hacer nada. En realidad, todo lo que ahora tenemos es demasiado. Incluso, te doy un ejemplo, si uno quisiera leer un libro sobre tal o cual argumento, ya puedes contar con que existen 100 libros. Y si entras al chat GTP, encuentras toda la información y no te basta. En realidad, el canal por donde pasa tiene que filtrar y tiene que elaborar una respuesta. Somos nosotros las personas que tenemos que elegir cuáles son las respuestas más pertinentes. Ahora, si bien se ha abierto esta oportunidad, falta todavía mucho, pero en realidad no falta mucho. En este mayo, hemos preparado un curso para enseñar el primer ciclo, el primer nivel del Inca Healing. Esto va a ser el 3 y 4 de mayo, según parece. Sí, 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 3 y 4 de mayo en la casa Colibrí Home. Esto está en la avenida Arequipa, con Angamos, por ahí cerca.
cuadra 44. Para los interesados, pues de repente, como yo digo, ¿no? Quien realmente va a estar, va a estar. Yo digo, ya son unas 10 personas que están inscritas. eh, quien esté. Quien busca, busca, ¿no? No puedo, yo no, Encuentro. no soy uno Sí. que digo, llama a este teléfono, acá tienes el correo electrónico, la página web. En realidad, eh, se va a ofrecer todas estas herramientas, todos estos recursos para todos los profesionales de salud, en primer lugar, para todos los terapeutas holísticos, en segundo lugar, y para el público en general, ¿no? De este modo, pues, de repente nos va a llegar alguien de, de cada ambiente, de cada lugar, ¿no? O algún profesional, algún psicólogo, de repente alguna enfermera, de repente algún terapeuta, también principalmente aquellos que ya ejercen como terapeutas energéticos, ¿no? Reikistas y de las otras ramas que ahora hay muchas, pues está el Theta Healing, Cosmic Healing y tantos, tantos más, ¿no? Estamos preparando este curso. Voy a llevar algunos libros que ya está. Tengo un libro sobre el tema, el argumento no es nuevo, ¿no? Yo tengo el libro ya escrito desde hace 4 años y en realidad, como dice, nadie es profeta en su tierra. Se vende más afuera que en Lima, ¿no? En Perú. Pero bueno, esto va a ser un reencuentro con muchos amigos, con muchas personas que conozco y pues apertura, ¿no? Vamos a ver qué sucede con este Va a primer... suceder lo mejor que tenga que suceder porque estamos en la época del resplandor. Yo creo que estamos en la época de la iluminación, de la sanación, de la transmutación. Y qué bueno que hayan personas como tú dedicadas al servicio, a la ayuda, al crecimiento y también pues que vayamos por un camino armonioso. Entonces, de verdad que te deseo muchos éxitos. Me encanta poder dar pie a una conversación tan nutrida de lo que es la sanación, ¿no? Y la espiritualidad y el autoconocimiento. Pues gracias, Gisela, porque esto abre un espacio diferente como para no dejar atrás lo nuestro, ¿no? No es que sea nacionalista. Cuando me refiero a lo nuestro, es que también nuestros antepasados, nuestros orígenes, ¿no? Cuentan, ¿no? Cuentan y cuentan bastante, ¿no? Es como que uno encontrara una forma de alinearse, como una dirección, ¿no? Con nuestros antepasados, con la historia que nosotros tenemos, como para reconocer que provenimos de este contexto, que tenemos una pacarina, un origen, ¿no? Y que este también viene a ser considerado. Es tan importante como los otros conocimientos que uno adquiere con la universidad o con la práctica profesional, ¿no? Y yo creo que las enseñanzas ancestrales nos van a ayudar a clarificar muchísimo, ¿no? Sobre todo en un contexto actual muy caótico políticamente y con una crisis enorme a nivel moral, ¿no? Yo creo que estas propuestas de echar una mirada a nuestras medicinas ancestrales nos van a ayudar muchísimo. Y claro, porque nuestros ancestros nos invitan a conectar con nuestra naturaleza, la montaña, los elementales, nos dan este poder de ser impermeables al caos, ¿no? A la corrupción y todo lo que nos está rodeando, pero podemos ser más fuertes que ellos y podemos demostrar así nuestro poder y el poder que nos conecta a la naturaleza, ¿no? A la creación. Me encanta entonces poder recibirte para cuando llegues en mayo y también comentar sobre el éxito de todo tu recorrido aquí en Lima. Bienvenido. Pues gracias, Gisela, y encantado, sea que en esta oportunidad o en otras, para desde mi tribuna, ¿no? Porque yo soy un peruano que estoy afuera, ¿no? De poder de repente transmitir esta ventana que de repente ya está abierta, ¿no? De las enseñanzas ancestrales y tradicionales que principalmente, ¿no? Yo recojo desde el aspecto del mundo de los Andes, desde las montañas andinas, y también, ¿por qué no? Porque yo practico desde hace muchísimos años las enseñanzas
de nuestra Amazonía, de nuestras plantas sagradas, ¿no? Y bueno, combinar ciencia y tradición un poco, ¿no? Medicina y sanación. Mi idea es esa, ¿no? Por eso, como psicólogo y psicoterapeuta, todos estos años me he abocado a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, tener algo siempre por escrito. Cuando hablo de investigación es porque digo, pues esto se puede traducir, se puede escribir, podemos dejar algo a la humanidad, ¿no? Y eso, en eso estamos, pues, Giselle, ¿no? Y Te encantado, felicito. gracias, gracias, Y bueno, con esta alegría, con esta satisfacción y orgullo de tener peruanos como tú que tienen éxito en Italia y también éxito personal, familiar, gozosa de poder replicar, ¿no? Esta invitación a todos aquellos que desean venir a Perú, a Lima, en mayo, ¿no? El 3 y 4 de mayo, a tomar esta nueva rienda de su vida, ¿no? Y esa nueva mirada a la sanación, al Inca Gil. Muchísimas gracias, Arnaldo, por el tiempo gracias, compartido. Gracias por toda tu dedicación, tu ejemplo. Y estamos en contacto, nos seguimos hablando para ver cómo ampliamos esta comunicación. Gracias. gracias, Buen día. Gisela, de todo corazón. Hasta la próxima. Y tu Hasta Pananchis, la próxima. gracias. Tupananchi, Kama.